Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las herramientas de la palabra de Dios para formar líderes que impacten positivamente en el mundo, llevando transformación y restauración a quienes deciden poner su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Estamos hablando de ser un líder siervo. Estamos hablando del liderazgo durante todo este tiempo en nuestra dinámica, pero además de eso estamos hablando del servicio. Todo este año es el servicio y este mes especialmente estamos hablando del líder siervo. Cómo ser un líder siervo. Y eso es lo que anhelamos, lo que deseamos y esperamos que suceda. Voy a invitarles a que vayamos a Josué, al capítulo 1 de Josué, versículos 1 y 2. Para todos los presentes, los que están en sus casas, de pronto están fuera de la ciudad, están en otros países. Josué capítulo 1, versículos 1 y 2. ¿Listos? Yo creo que este tema nos va a tomar esta semana y la semana entrante. Vamos a estar concluyendo. La semana entrante ya es el último fin de semana del mes y ustedes saben que siempre cerramos con acción de gracias y cerramos la temática respectiva. Entonces vamos a estar hablando de este tema que iniciamos hoy. Así que si quieren ir tomando nota para que dentro de 8 días complementemos. Muy bien, vamos a comenzar entonces en Josué 1 y 2. ¿De quién vamos a hablar entonces si hablamos del libro de Josué? De Josué, ¿cierto? De Josué. No solamente por el libro, sino porque él es el protagonista, obviamente, de ese libro. Josué. Dice en el versículo 1 del capítulo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Entonces, note en ese comienzo del libro de Josué dos características bien importantes: el servicio a Dios y el servicio a otros. Cuando hemos estado todo este año enfatizando en el servicio, hemos hablado de que es necesario servirle a Dios, y es obviamente el más grande privilegio, la más grande honra. De alguna manera siempre lo hemos evidenciado. Ahora estábamos hablando un poco con Aleja, que cuando uno le sirve a Dios, Dios se encarga de ir poniendo todas las demás cosas en orden. Porque obviamente servir a Dios implica dedicar tiempo, esfuerzo, pues obviamente sacar un poco de uno de sus actividades para poder servirle. Los de alabanza, el ministerio de alabanza, ustedes saben, ellos tienen que ensayar en la semana para poder estar aquí el fin de semana. Entonces, servir a Dios implica dedicarle tiempo. Los de capacitación, los profesores tienen que preparar sus materias para que efectivamente los miércoles de capacitación podamos tener tiempos enriquecedores. Los que nos están colaborando en la alborada de oración todas las mañanas, pues obviamente tienen que prepararse. Ustedes han visto que muchos ya en la iglesia están involucrados en la intercesión y hay que preparar la intercesión. Ustedes ven que no se improvisa en nada la intercesión, ya se tiene planeada, se tiene de alguna manera establecido cuáles son los énfasis. Y a la luz de eso, cada persona que interviene hace un efectivo trabajo. Todo eso de servir a Dios siempre será muy bien remunerado. He venido diciéndoles que la mejor recompensa y el mejor patrón que uno pueda tener siempre es Dios y lo que Dios tiene para nosotros. Así que cuando usted tenga oportunidad de servir, siempre sirva al Señor. ¿Moisés qué era? Siervo del Señor. Moisés era siervo del Señor. Y así lo hizo durante toda su vida, ¿no? Porque Moisés fue escogido desde antes de nacer. Recuerda cuando el pueblo clamaba y pedían que Dios de alguna manera lo liberara de la cautividad de Egipto, Dios tomó esa petición y empezó a trabajar en ello. ¿Cómo lo hizo? A través del nacimiento de un hebreo que debía haber muerto desde que nació. Pero Dios, desde antes de nacer Moisés, ya tenía un plan para su vida, ¿sí o no? Y eso es lo que la Biblia establece, y esto es lo que hace la diferencia a la larga en la vida. La gente piensa que uno nace y desde que nace empieza a tratar de descubrir en el caminar cuál es el propósito que Dios tiene con uno. En el caso nuestro, nosotros sabemos que Dios ya tiene un propósito establecido y desde aún antes de nacer, Dios empieza a prepararnos para que ese propósito se cumpla. Efectivamente, a los que de alguna manera conocimos al Señor ya en un trayecto avanzado en nuestras vidas, nos ha tomado tiempo entender qué era lo que Dios tenía, porque estábamos programados de pronto de otra forma diferente. Pero en el caso de una persona desde antes de nacer, que tiene claro su propósito, pues obviamente encausa todo su potencial a cumplir ese propósito. En la Biblia hay varios casos. Cogemos a Juan el Bautista, lo hemos mencionado.
Desde antes de nacer, Dios había hablado con Zacarías y le había dicho cuál era el propósito en Juan el Bautista. Si tomamos a Jesús, había hablado Gabriel con María y le había dicho cuál era el propósito. Si tomamos a Josué, no sabemos exactamente si él tenía un plan que se hubiese revelado. Sabemos que Dios tenía un plan, pero no si había sido revelado. En el caso de Moisés, sí fue claro, porque cuando nació Moisés, todas esas circunstancias de su nacimiento, casuales, entre comillas, todas estaban encausadas en que finalmente Dios lo había levantado para liberar a Israel. ¿Hubo errores en el camino? Claro. 40 años para restaurar un error de un momento. 40 años. A veces uno puede cometer en la vida errores, equivocaciones, y eso puede de alguna manera retrasar lo que Dios tiene planeado, pero nunca va a cambiar lo que Dios tiene planeado. Por eso una de las grandes ventajas como cristianos que tenemos es que nos podemos equivocar, pero si nos volvemos al Señor y hacemos los procesos correctivos, entre eso pues obviamente arrepentirnos, confesar, cambiar de actitud y cambiar de acción, inmediatamente el plan de Dios continúa. Mientras eso no suceda, obviamente retrasamos el proceso. En el caso específico de Moisés, 40 años duró el proceso mientras encauzaba nuevamente Dios todas las cosas para bien. ¿Pudo haberlo hecho antes? Seguramente. Como suele pasar en la vida de uno, Dios puede actuar más rápido de lo que uno se imagina. La voluntad siempre es un catalizador. Cuando yo dispongo mi voluntad, Dios puede actuar más rápidamente. Cuando yo no estoy dispuesto con mi voluntad, pues el proceso se puede demorar un poco más, pero nunca cambia Dios su parecer. Porque Dios no es como nosotros, la Biblia dice que Dios no cambia. Eso implica que no solamente no cambia Él, sino que Él cuando determina sabe por qué está determinando con anticipación las cosas. Hoy vamos a ver un poco de eso en la medida en que desarrollemos el tema. Entonces encontramos a Moisés que había nacido ya con una clara visión de a qué Dios lo había levantado. Iba a salvar al pueblo de Israel de la cautividad. Pero aquí dice que llegó fue la muerte de Moisés. O sea, no estamos hablando del comienzo, estamos hablando del final de la muerte. Y la pregunta al final de cuentas es, ¿se cumplió el propósito de Dios en su vida? Claro que sí. Estamos hablando en el momento en que Moisés está viendo la tierra prometida y por los errores cometidos aún en el proceso, Dios le había dicho, tú no vas a entrar. Va a entrar Josué al frente del pueblo para la conquista, pero tú hiciste lo que tenías que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer Moisés? Sacarlos de Egipto y llevarlos hasta la tierra prometida. Eso había cumplido Dios a través de Moisés. Y esa es la pregunta que al final de cuentas es la válida. ¿Cumpliste el propósito de Dios en tu vida? Cuando nos vamos a morir no es cuánto acumulaste, qué alcanzaste, qué éxito tuviste, qué reconocimiento te dieron, porque todo eso forma parte de la temporalidad. La pregunta de fondo es, ¿cumpliste el propósito de Dios para tu vida? Que cuando llegue el momento en que tengas que partir, Dios diga, lo que estaba trazado para hacerse se hizo. Jesús mismo en Juan 17 lo hizo. Padre, la hora ha llegado para que yo te glorifique a ti como tú me has glorificado a mí, ¿recuerda? Para eso nací, para eso estoy muriendo. Ese es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Cuando estamos hablando del líder siervo, estamos hablando de parte de ese propósito. Dios quiere que nosotros de alguna manera sirvamos a otros. Es parte de la esencia. Decíamos que desde el principio Jesús planteó claramente lo que Él venía a hacer. Porque he venido a rescatar a muchos, a dar mi vida en rescate por muchos. Pero también he venido no a ser servido, sino a servir. Y eso forma parte del propósito. Si yo soy un seguidor de Jesús, debo ser como Él. ¿Y qué es lo que Él era? Un servidor. Entonces estamos nosotros llamados a servir en diferentes terrenos, en diferentes áreas. Pero tomemos la segunda parte del versículo. Dice que Moisés ya murió y habló Dios a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Miren, ¿servidor de quién? De Moisés. No dice servidor de Dios como dijo de Moisés. Porque los líderes, los que llegarán a ser líderes, se forjan, se forman en el servicio. Ese es nuestro tema de fondo hoy. Los líderes se forman o se forjan en el servicio. Las personas aspiran a poder servir en el liderazgo, pero a menos de que aprendan a través del proceso del servicio, no estarán calificados para el liderazgo. Por eso cuando Jesús hablaba con sus discípulos les decía, en el mundo la gente aspira a ser líder. ¿Por qué? Porque le sirven, porque tiene garantías, porque tiene beneficios,
porque de alguna manera tiene reconocimiento, pero agregó diciéndoles: entre ustedes no será así. Ya los bajó de plano. ¿Cuándo fue que Jesús dijo eso? Cuando 2 de sus discípulos le propusieron que cuando estuviese en su reino, uno estuviese a la derecha y otro a la izquierda. Aquellos estaban influenciados por lo que el mundo normalmente aspira, que siempre haya posición, reconocimiento, poder, porque en eso está el secreto de la vida. No, Jesús dijo: entre ustedes no es así. El que quiera ser el más grande entre ustedes tendrá que ser su servidor. Ahí volvemos al punto de partida. Los líderes, los grandes líderes se forjan es en el servicio, en la medida en que sirve. Y vamos a ver cómo Dios se tomó mucho tiempo para forjar la vida de un hombre que aquí comenzamos en el libro de Josué, en el capítulo 1, diciendo: era servidor de Moisés, para que finalmente podamos decir: y fue servidor de Dios. Todo aquel que aspira a servir a Dios tiene que aprender a servir a otros. Y mucho más en esta línea de liderazgo. También una de las características propias del ser humano es que estamos entre 2 extremos. Esta mañana, hablando con la célula de varones, hablábamos de los 2 extremos en los que se mueve el mundo con respecto al liderazgo. Un extremo se llama el temor. El mundo se mueve en el liderazgo por el temor. Entonces hacemos las cosas de alguna manera con el temor de que de pronto alguien nos reemplace, con el temor de que de pronto no demos con el resultado que se espera, con el temor que no podamos concluir lo que comenzamos, esos temores que normalmente tenemos en la vida. Y efectivamente el temor es saludable. Si no, no nos hubieran dado un sentimiento llamado temor. El temor a salir a la calle y pasar a una avenida donde hay mucho tráfico y tráfico veloz, ese temor me permite a mí preservar mi vida. El temor de exponerme en una situación donde pueda mi integridad correr riesgo, eso es saludable. El problema del temor, cuando nosotros lo dejamos que crezca desmedidamente, es que paraliza. Las personas que están muy temerosas de que alguien lo reemplace, en lugar de hacer su trabajo, están buscando cómo aquellos que van descollando, cómo hacerle la zancadilla para que no lo alcancen. Y entonces, en ese trabajo de defender mi posición, lo que hago es perder la efectividad en lo que llevo y lo que tengo que hacer. Y por eso finalmente pierde su trabajo. ¿Por qué pierde su trabajo? ¿Porque vino otro a reemplazarlo? No, porque perdió la efectividad, porque se desconcentró en lo que estaba llamado a hacer. Esos temores que la gente tiene en la vida son los que lo paralizan. Y esos temores mal encausados son los que de alguna manera hacen deficiente el servicio en el liderazgo a Dios. Y el otro extremo es la autosuficiencia. Y creo que se da más a veces entre los hombres la autosuficiencia por la característica de que somos por naturaleza egoístas. Entonces la autosuficiencia es que vamos teniendo resultados, vamos escalando, vamos ascendiendo, y que vamos pensando que somos todopoderosos, que para nosotros nada nos queda grande, que cualquier cosa nosotros la podemos realizar, y si no, nadie nos ayuda, no importa, porque nosotros solos podemos. Eso es autosuficiencia. Y normalmente es el preludio de la caída. Siempre la altivez será preludio de caída. Entonces nos movemos entre 2 extremos: los temores que nos pueden paralizar y la autosuficiencia que nos puede hacer caer. ¿Qué es lo sabio? Pues irnos al centro, equilibrar la situación, de tal manera que el temor me ayude a mí a prever situaciones de riesgo y poderme preparar o para evitar o para responder, y mantener una humildad suficiente de reconocer que efectivamente necesito de Dios y necesito de otros. En el caso de Josué, está empezando a formarse a la luz, bajo el liderazgo, bajo la sombra de un muy grande líder, un líder que había servido a Dios, y Josué le servía a él, pero en ese proceso estaba aprendiendo de Moisés. Vamos a tratar, obviamente con la información que tenemos en la Biblia, vamos a tratar de mirar cómo Josué empezó a ser formado para llegar a reemplazar a Moisés, que fue un gran reto y desafío. Cuando terminemos este estudio dentro de 8 días, vamos a leer un pasaje donde dice: y nunca más se levantó un hombre como Moisés. Nunca más se levantó un hombre como Moisés. Entonces la pregunta es, ¿y entonces a qué aspiraba Josué? Si no iba a poder ser como Moisés, ¿a qué aspiraba Josué? Porque viene la otra situación que muchas veces a nosotros nos daña, y es que nosotros no tenemos que tratar de ser como otros, porque cada uno es tan singular como Dios lo ha diseñado. Yo no puedo
imitar a nadie. ¿Por qué? Porque yo no soy como esa persona es. Lo que sí tengo que aspirar es que Dios diga que como Josué no se ha levantado otro hombre, porque dijo como Moisés no se levantó otro hombre. Podemos decir lo mismo de David. Como David, cantor y un hombre que era conforme al corazón de Dios, no se levantó otro. Entonces cada persona tiene que descubrir cuál es el propósito y llegar a ese punto donde Dios diga, con este no hay más, este es el único como él. Porque no estamos ni para competir, ni para compararnos, ni para criticar. El que se la pasa en esa sintonía es porque está desenfocado. Uno no tiene que competir sino conmigo mismo con respecto al ayer. Yo no puedo compararme con nadie porque nunca voy a ser como otro. Y yo no puedo criticar a otros porque en lo que critico a otros estoy demostrando que yo no estoy dedicado a hacer lo mío. Yo estoy tratando de demostrar que los demás no están haciendo lo suyo. Ustedes saben que esa es la proyección normal que hacemos en la vida. Cuando yo no soy eficiente, trato de mostrar la ineficiencia de otros, para que se fijen en ellos y no en mí. En el caso de Josué, Josué estuvo bajo el liderazgo de un hombre que durante muchos años forjó el hombre que iba a ser un líder siervo. Entonces partamos de Josué capítulo 1, versículo 1 y 2. Un hombre siervo de Dios está muriendo y se está levantando uno que sirvió a ese hombre de Dios y que finalmente se convierte en su reemplazo. Entonces Josué fue ascendido a ser un hombre que le sirvió también ¿a quién? A Dios. Bueno, devolvámonos en la historia. Vayámonos al libro de Éxodo, Éxodo capítulo 17. Vamos a comenzar, vuelvo a insistir, con la información que tenemos de la Biblia. Nosotros no podemos especular acerca de cómo pudo haber sido. No, lo que tenemos en la Biblia nos sirve. En este tiempo de materia de academia estamos viendo el método de estudio bíblico. Y los métodos de estudio bíblico nos dicen es, con la información que hay en la Biblia, ¿qué podemos nosotros entender de lo que Dios quiere comunicarnos? Entonces nos remitimos a la Biblia. Éxodo 17 es la primera mención que se hace de Josué en la Biblia. Es la primera mención. Veámoslo en el versículo 8 y el versículo 9 y 10. Dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Vean lo que la Biblia enseña allí. Primero dice en el lugar, Refidín. Si usted busca los versículos o los pasajes anteriores al capítulo 17 de Éxodo, usted encuentra que hubo un momento de crisis en el pueblo de Israel. La crisis que todo el mundo teme que va a suceder en un tiempo, escasez de agua. La crisis del agua. Ahora, en ese momento y en esas circunstancias, peor todavía, porque están en un desierto. No sé si usted haya tenido la experiencia de experimentar crisis por falta de agua. ¿No? Normalmente uno dice, tenemos siempre provisión. Le invito a que se vaya un día al Cabo de la Vela, sin provisión de agua, y quédese allá unos 2 o 3 días sin agua, y va a experimentar lo que significa la crisis de no tener agua. Lo he pasado. En alguna oportunidad nos fuimos de campamento con mi familia y obviamente tenemos que llevar el agua potable para el consumo y como éramos tantos se fue acabando y se acabó. Y no hay nada más angustioso de saber que uno no tiene agua. Es horrible. Es una sensación horrible, y eso que estábamos a unas pocas horas de Uribia y había familia de Hilda en Uribia que nos podía abastecer de agua, no había problema, o sea, no estábamos en una condición tan extrema como el pueblo de Israel que no tiene agua y no tiene de dónde sacarla. Ese es Refidín es el lugar donde ellos pasan una crisis por falta de agua. ¿Y qué hizo Dios? Pues llamó a acueducto y pidió que les pusieran tubería y que... No, ¿sabe qué hizo Dios? De la peña de Oreb brotó agua. Cuando el pueblo se quejó con Moisés que no tenemos agua, que Dios nos sacó a matarnos, Dios le dijo a Moisés, no se preocupe, vaya y toque la piedra de Oreb y de ahí brotará agua. Y efectivamente fue y tocó la piedra y de la piedra brotó agua. Bueno, hay científicos que tratan de probar que ahí había un pozo, solo que nadie sabía. Bueno, el único que sabía era Dios y le dijo a Moisés dónde golpear. Pero lo cierto es que de la peña brotó agua. Y ustedes saben que ese es uno de los hitos en la Biblia,
que de una roca brotara agua para suplir la necesidad. Jesús en la Biblia se llama la roca inconmovible de los siglos. Y de Él es que brota manantial de agua para nosotros, ¿o no? Nos suplen todas nuestras necesidades. Bueno, dejémoslo como un milagro sobrenatural. Dios les saca de una situación de crisis. Muy bien, terminando ese episodio, parece que están en plena celebración, obviamente todo el mundo feliz porque hay agua. Viene Amalek, aparece Amalek en la Biblia. Y Amalek es uno de los enemigos naturales del pueblo de Israel. Recuerden que efectivamente el pueblo de Israel va de Egipto hacia la tierra prometida. Allí hay unos pueblos alrededor que de alguna manera algunos cedieron para que el pueblo de Israel pasara y otros no quisieron ceder. Entre esos Amalek dijo: yo no los voy a dejar pasar. ¿Y por qué van a pasar por mi territorio? ¿Y quiénes son ustedes? Y que Dios va con ustedes carreta. Y entonces Amalek se vino contra el pueblo de Israel. Y ahí es donde aparece por primera vez Josué. O sea, Josué, empezamos a verlo, no es que la primera vez que está en el pueblo de Israel, sino que empezamos a verlo en su proceso de transformarse de un hombre que le sirve a otro para ser un hombre que le sirve a Dios. Y es un hombre que obedece las instrucciones. ¿Qué le dijo Moisés a Josué? Mire, se vino Amalek contra nosotros, escógenos un grupo de hombres para que vayan a pelear contra Amalek. Parece ser entonces que Josué era uno de los militares del pueblo de Israel. Y efectivamente, entonces Josué cogió a un grupo de sus hombres. No dice llévese el ejército. Parece que fueron esas fuerzas especiales, esos reducidos que son mucho más efectivos en la acción. Les dijo, vaya y búsquenlos, unos hombres que sean capaces de enfrentar a Amalek. Y mientras tanto, ¿quiénes? Moisés, Aarón y Hur subieron al monte. ¿Recuerdan ese pasaje? Ahora, pónganlo en esta perspectiva. Moisés le dice a Josué, vaya y pelee. ¿Qué hubiese podido pensar Josué? ¿Y por qué no va a pelear usted? ¿Por qué me manda a mí? Usted debería dar la cara a este asunto. Ahora, qué bueno ser Aarón y Hur, que son los compañeros de Moisés que van al monte a mirar cómo Josué pelea. Y empieza a pensar, ¿cómo reacciona uno cuando una delegación de este estilo se da? Cuando le dan una orden de esa manera. Y usted empieza a pensar, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué más bien no Hur? ¿O por qué más bien no Aarón? ¿Y por qué no? Y empieza uno a pensar que otro debería ir, ¿por qué yo tengo que exponerme? Pero Josué dice que inmediatamente Moisés le dio la orden, Josué fue y cumplió la orden. Ustedes conocen el resto de la historia de Éxodo 17, que Josué fue y peleó. Ahora la gran ventaja la dio finalmente que Moisés en el monte estaba intercediendo. Él estaba intercediendo por Josué y por el ejército. Si me ayuda José Daniel, a ver si se está moviendo Josué por allá arriba con todo el ejército. Entonces, de alguna manera lo que estamos viendo ahí es que Josué va a hacer lo suyo, Moisés se queda haciendo lo suyo. Los dos que subieron no sabían qué era lo que tenían que hacer. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer Aarón y Hur? Sostenerle los brazos a Moisés mientras Moisés intercedía para que Josué pudiese pelear y ganar la batalla. O sea que todo el equipo estaba trabajando, Moisés intercediendo, los dos a su lado, Aarón y Hur sosteniendo sus manos y Josué peleando la batalla. ¿Quién estaba más expuesto? Obviamente Josué. El que estaba más expuesto siempre era Josué. Los otros estaban guardando distancia. En la historia de Colombia se dice que una de las características de Simón Bolívar, a lo mejor leyó Éxodo 17, era esa, que él se retiraba en las batallas y desde la montaña dirigía la batalla. Y algunos han dicho, pues vivo, ¿no? Él nunca se metió allá en el combate. No, es que es necesario tener una perspectiva de todo lo que está sucediendo para poder dar unas direcciones correctas en la acción. Cuando usted está en medio del fragor de la batalla, usted solamente está viendo lo que le rodea. El que está afuera puede mirar todo el panorama y decirle dónde está la debilidad o dónde está la amenaza. ¿Por qué Dios habita en los cielos y no en la tierra con nosotros? Por lo mismo. Cuando Él está desde arriba, Él puede mirar las cosas y decir, mire, tenga cuidado con la decisión que va a tomar, que en 2 años le va a perjudicar. Tenga cuidado con este que se está acercando a usted, porque usted no lo está viendo, pero Él viene con una seria amenaza contra usted. Él tiene el panorama completo
de nuestra realidad personal. Por eso Él puede direccionar nuestra vida como nadie. A veces nosotros ponemos ese privilegio en la mano de otras personas, que sean otras personas los que nos digan qué tenemos que hacer o dejar de hacer. No quiero decir con esto que no haya que oír el consejo. Lo que puedo pensar es que yo no puedo reemplazar el consejo o la dirección de Dios por la dirección de la gente, que es una característica corriente. La gente le cree más a otros que a Dios. No, es que fulano me dijo que lo hiciera así. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo contrario. ¿Y a quién le hiciste caso? No, es que fulano, como él tiene experiencia, bueno, entonces asuma la consecuencia. Porque cuando uno le obedece a Dios, las cosas son diferentes. Él tiene un panorama mucho más completo. Así que esta posición de Moisés es lo que permite que él pueda visualizar y pueda ayudar a Josué a cumplir su tarea. O sea que de todas maneras Moisés está dirigiendo ¿a quién? A Josué, en su acción. Y bueno, Moisés permaneció y finalmente dice que Josué derrotó al ejército. Véanlo en el versículo 13. Voy a leerlo en una versión internacional, se llama esta versión. Dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita. Es la primera mención de victoria que tuvo Josué. Qué interesante, que es la primera vez que lo encontramos en acción y por ser la primera vez uno esperaría que a lo mejor fallara. Ahora estábamos hablando con alguien y decimos que siempre uno la primera o la segunda vez tiene que contar que a lo mejor no va a ser tan efectivo, porque no tenemos ni la experiencia, ni tenemos de pronto la capacidad desarrollada que necesitamos. Por eso hay que insistir, hay que repetir muchas veces y hay que corregir. Pero en este caso actuó la primera vez y Dios le dio una gran victoria a Israel a través de ¿quién? De Josué. ¿Cómo dice la versión normal en Reina Valera? ¿Y Josué qué? Muy bien. Aquí dice, fue así como Josué derrotó al ejército amalecita. Así fue como Josué. Pero sabemos que Josué no fue el único que peleó, que estuvo Moisés en el monte intercediendo y que estuvieron Aarón y Hur soportando a Moisés en el proceso. O sea que la victoria finalmente tendríamos que decir de quién fue, de todos. Pero finalmente Dios, como es así, a Dios le gusta de alguna manera ayudarnos a nosotros a entender lo importante que somos. Dice, es la primera vez, Josué, y tuviste una gran victoria. Muy bien, eso vale, eso cuenta. ¿Cuántas veces nosotros hemos comenzado procesos en reversa? La primera vez que salimos y la embarramos. Y muchos se quedaron ahí. Cuando yo prediqué la primera vez sobre una estufa, así era la sede en la calle 47 con 25, la primera sede a la que yo asistí, de vida estudiantil de esa época, y me dijeron, tiene que predicar el próximo sábado a jóvenes. Y me preparé para predicar a jóvenes. Y de alguna manera estaba yo entrenado, yo hice todo mi bosquejo, me entrené, me preparé y ese día yo prediqué. Y ya les he contado, cuando le dije a mi líder, el que me había delegado la tarea de predicar ese sábado, cómo lo había hecho, me dijo, estuvo bien, va a ser la primera vez. Cuando le digan eso, usted ya sabe que no fue tan bueno. Pero cuando digan, para hacer la primera vez, estuvo bien. Solo que dijo como unas 30 herejías. O sea, dije 30 cosas que bíblicamente no tienen soporte. Imagine que a usted le digan para hacer la primera vez y fuera de eso dijo como 30 herejías, es decirle, mire, usted todavía no sirve para esto. Pero nunca me dijo, no lo vuelva a hacer, sino la próxima vez entonces tenga cuidado con lo que va a comunicar porque es demasiado importante. Es un proceso de aprendizaje. Pero a Josué no le dijeron, para hacer la primera vez, no. Tuvo victoria desde la primera vez. Ahora, por favor, sigamos en el versículo 14. Entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito, estoy leyendo en una versión internacional, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde. Mire lo que Dios hace. No solamente dice, es la primera victoria de Josué, en su primera delegación conocida, sino que lo vamos a registrar para que la historia lo cuente. Que se diga que Josué, la primera vez que se le delegó un trabajo, juntamente con el apoyo de Moisés, Aarón y Hur, tuvo una gran victoria, que quede escrito para que se recuerde, primero. Y esto es importante, el hacer la historia. Nosotros muchas veces cometemos los mismos errores porque no conocemos ¿qué? La historia. ¿Recuerda que el dicho dice eso? El que no conoce su historia
está condenado a repetir los mismos errores. Por eso se registra la historia, para saber los aciertos por qué y los errores o equivocaciones por qué. En este caso se recordará que la intercesión, que el apoyo de intercesión y que la acción valerosa de un hombre dieron una gran victoria, ¿o no? Y esto es lo que hacemos los días lunes a viernes en la mañana a las 6. Intercesores, los que apoyan y los que van a hacer su trabajo, y Dios da grandes victorias. Es un trabajo de todos y quedó consignado, y eso es lo que practicamos. Nosotros no nos inventamos nada, todo está inventado. Pero mire lo que dice después, dice, y que lo oiga bien Josué, y que lo oiga bien Josué. Esta versión me gusta por esta expresión, y que lo oiga bien Josué. O sea, no solamente escríbelo, sino cuando lo escribas, llama a Josué y léeselo. Y léeselo para que él lo escuche. Él estuvo en el fragor de la batalla. Él obviamente fue parte del instrumento de Dios para dar una gran victoria, pero que él escuche lo que tengo que decir. ¿Qué era lo que tenía que decir? Porque dice, y que él oiga bien esto. 2 puntos. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Esta victoria tuya no es puntual. Esta acción tuya va a tener una repercusión en el futuro, donde nunca más los amalecitas se van a enfrentar a Israel. Yo raeré la memoria de los amalecitas. Imagínense, el efecto de un hombre bajo la dirección de Dios, el resultado puede perdurar mucho tiempo. Y eso es a veces lo que nosotros no alcanzamos a vislumbrar. Nosotros a veces trabajamos ardua, esforzada, diligentemente para un resultado puntual. En Jezreel tenemos una cláusula que nosotros usamos en los eventos. Hagamos un esfuerzo que tenga múltiples resultados. No es un esfuerzo de un momento, de una actividad, sino que eso pueda tener un múltiple resultado. Y siempre pensemos de esa manera, para que no cuando acabemos el evento, entonces el checklist del evento, ya lo hicimos y punto. No, ese checklist nos va a permitir un empuje hacia el futuro diferente. Cada situación nos lleva a un mañana mejor o peor, dependiendo de la decisión. En este caso Dios dijo, y que escuche bien Josué, que esto que él hizo va a repercutir, nunca más los amalecitas vendrán contra. Y eso sucedió, lea la Biblia y verá. Dios le cumplió a Josué. Entonces cada vez que preguntaban, oye, los amalecitas nunca más aparecieron. No, pero sí, ¿cómo? Con la victoria que Dios dio por Josué, nunca más aparecieron. Oiga bien, todo eso forma parte de la historia de un hombre que Dios empieza a formar. Una de las primeras cosas que Dios necesita transformar en los individuos es su propia identidad. Su identidad. ¿Qué es lo que más está en riesgo en el momento presente en el mundo? La identidad. ¿No ha oído? Identidad de género. Hoy, ¿qué es usted? Lo que usted determine ser, o lo que sus padres determinen ser. La identidad, ¿quién es usted? Eso es demasiado importante y más en esta época. Acaban de condecorar a la mujer más sobresaliente, la mujer del año, creo que fue en Estados Unidos, no sé qué, y es un transgénero, la mujer, y es un transgénero. Identidad, problemas de identidad. ¿Qué hace Dios? Afirma la identidad, que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Eso es proceso de identidad. Y que cada uno, conforme sea hombre o mujer, cada uno tiene un propósito particular de Dios. Por eso no somos iguales, a Dios gracias. Como hombres tenemos un propósito. Y pila a los hombres, porque en esta transformación de lo que llamamos en la sociedad identidad, lo que más se está perdiendo es el papel de los varones en la sociedad. Y por eso, de alguna manera, empezamos a perder el rumbo. Por eso hay que afirmar el papel de los varones. Y claro, las mujeres tienen que afirmar su papel. Y Dios le está diciendo a Josué, eres el hombre que de alguna manera está marcando un hito hacia el futuro, porque Dios te escogí para eso. No es solamente para un momento, es para toda la historia. Ahora, vayamos ahora al versículo número 24. Dijo Jehová a Moisés, estoy en Éxodo, ¿no? Ya estábamos en Éxodo 17, pasémonos a Éxodo 24. En Éxodo 24, perdóneme, no le avisé a tiempo y usted se pudo haber salido de la carretera. Le doy un minuto para que vuelva.
Éxodo 24. Muy bien, Éxodo 24, 1. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Segundo momento en la vida de Josué. Por ahora no lo mencionamos. Por ahora mencionamos que Dios le dice a Moisés: bueno, Moisés, es hora de que vengas al monte y tráete a Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos contigo. Esa es la instrucción. No aparece Josué por ninguna parte. ¿Está bien? Volvemos a lo mismo. Sube con Aarón y Hur al monte y que Josué esté en la batalla. Bueno, estamos hablando de un hombre que está siendo forjado en el servicio para llegar a ser un líder. Aquí Dios le dice a Moisés que suba. ¿Qué era lo que Dios tenía pensado en el capítulo 24 del libro de Éxodo? Entregar la ley a Moisés. Entregar la ley a Moisés. Y entonces era un momento cumbre. Imagínense la ley, lo que significa la ley. Y ahora vamos a ver unas características propias de ese momento. Pero era entregar la dirección de lo que el pueblo tenía que hacer para que le fuera bien. Cuando Moisés al final vuelve a hablar de la ley en el libro de Deuteronomio, dice, es para que les vaya bien en la tierra que Dios les entrega. Por eso es la ley. La ley es para que les vaya bien, para que sepan qué hacer y qué no hacer. Lo que hagan bien les va a producir resultados, lo que hagan mal les va a producir calamidad. Así que hagan siempre lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que dice la ley. ¿Está bien? Entonces Moisés le dice: Dios, suba con 72 personas fuera de usted. Nadab, Abiú, 73. Y Aarón y 70 ancianos con usted. Bueno, era el momento cumbre. Parece ser que ellos se desplazan hacia el monte Horeb, monte Sinaí. Muy bien, versículo 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Subieron. ¿Josué aparece? No. ¿Dónde anda Josué? Estamos hablando de un hombre que acaba de tener una gran victoria contra los amalecitas. Empieza a figurar, pero él tiene su proceso. Nosotros a veces con un solo resultado ya pretendemos tener la gloria alcanzada. No, es apenas el comienzo de un proceso. Por eso fracasamos muchas veces, porque ante un buen resultado que tuvimos empezamos a pensar, yo puedo con lo que sea. No, un momentico, vamos paso a paso. Ya hubo una buena experiencia, súmale el resultado de esa buena experiencia a tu propio caminar y ve preparándote, porque va a venir otra experiencia. Por ahora, quédate tranquilo. Efectivamente, ¿estaba Josué? No está. Suben los 70 ancianos y los 4 personajes. Versículo 10, y vieron al Dios de Israel. Esta es una expresión que pues obviamente causa de alguna manera bíblicamente cierta inquietud, porque nadie puede ver a Dios y vivir. Así dice la Biblia. Y dice aquí que ellos vieron al Dios de Israel. Imagínense, no solamente estoy hablando de recibir la ley, que es muy importante de por sí, sino que en ese proceso de recibir la ley, ¿de quién le iban a recibir? De Dios mismo. Y dice, y vieron a Dios. Ahora, complemente ese pedacito, téngalo ahí, en el versículo 11. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel, y vieron a Dios. ¿Qué entiende usted ahí? Que efectivamente no hay hombre que vea a Dios y sobreviva. O sea, la plenitud de la gloria de Dios a un ser humano temporal, terrenal, limitado como nosotros, nos acaba. Pero estos vieron a Dios y dice, mas no extendió su mano sobre los príncipes de Israel. En otras palabras, Dios dice, y le dio el chance de algo pequeño de esa gloria poderla visualizar. Bueno, otro hombre, personaje en la historia que tuvo algo de eso fue Elías. ¿Recuerdan cuando Dios le llama a Elías y dice, métase a la cueva, que voy a pasar? Y entonces cuando yo pase, yo le aviso. Y dice que le avisó al final cuando pasó Dios, y él salió y vio la espalda de Dios. Bueno, esas excepciones, no sé si usted quiera pedir una de esas, que podría ser. Aquí dice que los 10 vieron, los 70, en el versículo 10, los 70 y los 4 vieron a Dios. Y Dios no extendió su mano contra ellos y vieron a Dios, dice otra vez en el versículo 11. Entonces, imagínense el privilegio.
de esos 74 personajes y no está Josué ahí. Ahora, la pregunta que me hago entonces, ¿y después dónde estuvo Nadab, Abiú, Aarón, Moisés y los otros 70 viejos? Digo, ancianos. ¿Dónde estaban? Porque después de estos libros de Éxodo, Levítico, Números, que es el de toda la ley, viene Deuteronomio y ahí estamos Josué nuevamente para entrar a la tierra prometida. Estos hombres, Nadab, Abiú, Moisés y Aarón, todos murieron antes de entrar a la tierra prometida. Y seguramente de los 70 también. Entonces, ¿dónde estaba Josué? Bueno, dejémoslo por ahora. Vieron a Dios, pero no solamente vieron a Dios, el escenario. Mira el versículo 10, la segunda parte. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno, en los pies. De alguna manera entran a eso que Dios permite que ellos vean de Dios, y dice que el piso era como el cielo cuando está despejado. Así lo veían, en un monte, en un desierto. Bueno, los efectos especiales en la Biblia existen. Y están en un paraíso, en un panorama impresionante. ¿Cómo pudo haber impactado la vida de estos hombres el poder estar ahí delante de Dios y el poder ver cómo Dios ambienta todo ese lugar? Y no fue un instante, dice en el versículo 11 al final, comieron y bebieron. Comieron y bebieron, o sea que tuvo que haber sido un buen rato. Imagínense, póngase usted en el lugar de cualquiera de esos 70 o los 4, y usted está allí y está viendo algo de esa gloria que Dios permitió sin que usted muriera, y fuera de eso está viendo un panorama a su alrededor que nunca antes ha visto, y usted está ahí y Dios y usted están comiendo y están disfrutando del momento. Póngase en ese momento y en ese lugar. ¿Listos? ¿Cómo se sentiría? Pleno, realizado, satisfecho. Como dijo Pedro en el monte de la transfiguración, ¿para qué nos vamos de aquí? Si aquí como estamos bien o no. Un panorama con eso, volver al desierto, volver a ese peladero de allá abajo, cuando estamos aquí, todo lo tenemos acá, quedémonos acá, puede uno pensar. Pero no, el Señor no tenía eso para ellos. Sigamos en el versículo número 12. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. ¿Dónde sucedió esto? Esto no sucedió en la cumbre del monte. Esto sucedió apenas en las faldas o en los inicios del monte. Los 70 hombres, los 4 que fueron, los 3 que fueron con Moisés, para los 4, estuvieron ahí en las faldas del monte y vieron eso. El resto del pueblo estaba en el campamento y no vieron nada de esto. Ellos lo vieron. Y ya después de que comieron y bebieron, como dice el versículo anterior, entonces Moisés recibió una nueva orden. Sube al monte y espérame allá. Y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Está bien? Este privilegio fue para ese grupo de 74 personas. Pero ahora viene un privilegio exclusivo para Moisés. Ahora tú sube, espérame allá que te voy a entregar la ley y los mandamientos que he escrito para dirigirles y enseñarles. Muy bien. Se levantó Moisés, versículo 13. Perdón, no, estoy leyendo mal. No, sí. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Mire, no lo han mencionado hasta ahora. Y resulta que cuando Dios le dice, muy bien, ya disfrutaron la fiesta, muy bien, quédense aquí y por favor, Moisés sube. Y Moisés le dice a Josué, camine. No lo habían mencionado. Seguramente pues estaba trayendo el tinto, comprando la gaseosa extra que se necesitó, ¿Qué estamos diciendo? Estaba en servicio de Moisés y de los hombres que estaban allí. Son los ancianos, son los príncipes. Y él está en servicio. No aparece. No es de los que cuando está en el noticiero se asoma por detrás de la presentadora. No, Josué está haciendo su trabajo. ¿Su trabajo cuál es? Servir a Moisés. ¿Su trabajo cuál es? Servir al pueblo. Ahí está. Y cuando llega el momento de desplazarse hacia el monte, Moisés le dice, camine, se va conmigo, a Josué. Y Moisés subió al monte de Dios. ¿Con quién? Con Josué. ¿Quién es Josué?
su servidor. Oiga bien, segundo momento en que aparece Josué, Amalek. Ahora aparece subiendo con Moisés al monte. Y efectivamente dice en el versículo 14, y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur estarán con vosotros, y el que tuviera asuntos, acuda a ellos. ¿Qué hizo Moisés? Delegó la responsabilidad del pueblo. Ahí tienen a Aarón, tienen a Hur, recuerden, Aarón y Hur, Éxodo 17, ahí están ellos. Cualquier asunto, mientras yo estoy con Dios resolviendo este asunto de la ley, que atienda a Aarón y Hur, que resuelva Aarón y Hur, mientras yo voy y vengo. Ellos no sabían cuánto tiempo iba a tomar. Pero subió ¿con quién? Con Josué, su servidor. Versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, hagamos un ejercicio. A ver, el Everest. Ustedes de pronto han visto películas, han visto, ¿cómo se llama?, documentales de la conquista del Everest. ¿Cuántos campamentos hay para llegar al Everest? Por lo menos 4 o 5 campamentos. O sea, lugares a donde la gente llega en un primer intento, descansa y luego asciende de ahí al segundo y de ahí al tercero y ahí hasta hacer cumbre. Hablemos de 3 campamentos en el monte Sinaí para ir a recibir la ley. Uno abajo, donde está el pueblo. El pueblo está allá, recuerden. 2, donde estaban los 70 con los 4. 3, donde está Josué. Y 4, donde está Moisés haciendo cumbre. Porque el único que estuvo en la presencia de Dios recibiendo la ley fue Moisés. Pero ¿cuál fue el más cercano a la cumbre? Josué. Y no fue mencionado dentro de los 70. Apenas se dijo de los 70, posiblemente haya sido de los 70, no sé, habla de príncipes. Pero cuando lo mencionan dice, y él fue al tercer campamento, mientras Moisés subió al 4, que es cumbre. Y allí estuvo Moisés con el Señor 40 días y 40 noches. ¿Cuántos días y cuántas noches estuvo Josué en el monte? 40 días y 40 noches. Lo mismo que estuvo Moisés. Y ahora le voy a mostrar ahí en ese pasaje que está. ¿Dónde estuvieron los hombres durante esos 40 días y 40 noches? El resto, los 73, se fueron al pueblo, al campamento 1, dejaron el campamento 2, se fueron al pueblo, ya estaban allá, y estaban resolviendo los asuntos, ¿recuerda? Entonces vaya haciendo la imagen de cómo un hombre está siendo forjado para llegar a ser un líder, pero lo vemos siempre como un siervo. Bueno, entre el capítulo 25, 26 hasta el 31, en esos capítulos está Moisés hablando durante 40 días con Dios. Si usted quiere leer lo que pasó en esos 40 días, lea ese pasaje. Porque ahí Dios habló con Moisés y le dio instrucciones sobre los sacerdotes, sobre el tabernáculo, sobre los elementos del tabernáculo, sobre algunas celebraciones que tenía que hacer. Ahí le dio todo el manual, 40 días, pues obviamente para dirigir a un pueblo. Y no solamente para el resto del camino para llegar a la tierra prometida, sino de ahí en adelante, pues había que darle mucha instrucción. 40 días Dios dio instrucciones a Moisés y está entre el capítulo 25 y el capítulo 31. Muy bien, vámonos al capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas escritas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Perdón, a veces la Biblia exagera. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué es lo que normalmente nosotros vemos en las imágenes que representamos de ese pasaje? A Moisés con 2 tablas, ¿recuerda? De piedra. Y obviamente allí unos escritos en hebreo. ¿Quién escribió esas tablas en piedra? El dedo de Dios. Entonces, imagínense lo que eso significa. Bueno, un día alguien me vio con mi tablet anterior, esta también es la tabla, no es la ley, pero es la tabla. Y me dijo, ¿y usted todavía anda con esa tabla? La mía era bastante vieja. Y me dio una nueva tabla, y esta tabla me ha ayudado muchísimo. Pero nunca fue escrita con el dedo de Dios. Imagínese lo que significa tener en las manos un documento oficial escrito directamente por Dios.
Y dice que Dios le dio las tablas escritas por él. ¿Qué detalle de Dios? Si no hubiese sucedido todo lo que sucedió, de pronto lo tendríamos en el Museo del Vaticano, en el Museo del Louvre, en alguna parte deberían estar esas tablas, porque sería digno de ir a ver cómo Dios escribe, ¿o no? Imagínenselo, sería increíble. Dios escribió esas tablas, privilegio de privilegios. ¿Y lo tuvo quién? Moisés. Dios escribió todo lo que le dijo y le dijo: aquí tienes, ve a hacer lo que tienes que hacer. Versículo número 18. Entonces esa reunión de 40 días terminó con las tablas que Moisés toma, escritas por Dios, para ir a enseñarle al pueblo. Vayámonos, por favor, capítulo 32, para ver un poco más acerca de eso. Versículo 15 del capítulo 32 de Éxodo. Esto ayuda para que usted no se duerma tampoco, porque uno 40 días se puede dormir en el monte. Capítulo 32, 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Esto para que quede claro cómo es que es el escenario, ¿está bien? Es así, es algo monumental, no por el peso que tenga, sino por la trascendencia de lo que significa. Y Moisés venía con ellas. Muy bien. Vayámonos otra vez al 32, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, ya le entregó las tablas, ya Moisés está listo para salir, 40 días pasaron, y entonces Moisés le dijo: Dios, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. ¿Dónde está Dios? En el monte. ¿Dónde está el pueblo? Campamento 1. ¿Está bien? ¿Qué hizo Dios durante 40 días? Le estaba dando las tablas, instrucciones a Moisés. ¿Qué estaba sucediendo 40 días abajo? La guachafita que todos conocemos. ¿Que la armó quién? Aarón. Oiga bien, Dios está aquí hablando con Moisés. Allá hay una guachafita, porque pensaron que Moisés se había muerto, y si pensaron que Moisés se había muerto, Josué estaba perdido en la selva, porque ninguno de los dos aparecía. Y entonces, ¿qué le dijeron a Aarón? Aarón, sáquenos de este problema, porque parece que Moisés se murió, Josué no aparece, así que usted por favor haga algo. Y Aarón dijo: bueno, ¿y qué les provoca? No, pues hagamos un becerro que nos saque de la tierra de Egipto y nos lleve hasta la tierra prometida. ¿Recuerdan? Eso fue lo que dijeron. Y entonces, ¿qué dijo Aarón? Pues traigan todos los arcillos de oro que tengan, cadenas, eso parece una iglesia de hoy día, y traigan todo eso y hacemos un becerro. Hicieron un becerro de oro y danzaban a ese becerro de oro diciendo: tú nos sacaste de la tierra de Egipto. Perdón, devolvámonos un poquito. Dentro de ese pueblo habían 73 personas que 40 días atrás habían visto a Dios y un panorama que no pueden olvidar en 40 días. ¿Qué pasó con esos personajes después de haber tenido esa revelación? Porque la Biblia no dice que ellos estaban mirando desde lejos diciendo: nosotros no pudimos hacer nada. No, ellos estaban metidos en la guachafita. ¿Qué pasó con ellos? Todo el pueblo estaba metido en el cuento. 40 días después de tener una revelación de esas. Bueno, no extrañemos. ¿Cuántas veces Dios nos da una gran bendición, nos arrodillamos, oramos, lloramos, y en la semana siguiente nos olvidamos de Dios y de lo que Dios hizo? Y volvemos a entrar en la queja, en el lamento, en todo lo mismo de antes. O como hicimos una vez en el colegio. Mi compañero de estudio desde kinder se llamaba Raúl. Él recibió a Cristo más o menos en la misma época en que yo recibí a Cristo. Empezamos a caminar. Teníamos un compañero adicional que se llamaba Álvaro. Álvaro era particular, borrachín, tenía plata, entonces hacía lo que quería. Álvaro era particular, pero andábamos con él para arriba y para abajo y tratando de compartirle. Yo les he hablado de cómo recibió a Cristo él, Álvaro. Pero Álvaro, después de que recibió a Cristo, un día llegó al curso y nos dijo, 40 estudiantes de Instituto La Salle,
nos dijo, yo necesito que ustedes hagan algo por mí. Y como él era, bueno, el chicharrachero, el compañero que todo el mundo conocía, y bueno, ¿qué podemos hacer? Dijo, mi papá tiene cáncer. En esa época, y estoy hablando hace más o menos 40 y algo de años, mi papá tiene cáncer. Y los médicos han dicho que no hay nada que hacer. Yo les voy a pedir que me ayuden a hacer una oración para que Dios sane a mi papá. Y pues, un curso independiente como éramos, ¿qué íbamos a decirle? Claro, hagamos una oración. Y él hizo una oración en un curso diciendo, Dios sana a mi papá de cáncer. ¿Y sabe qué sucedió? Dios sanó a su papá de cáncer. Ese fue de los milagros, primeros milagros que yo vi en la vida. Y eran un grupo de personas, como cualquier estudiante de esa época, con las características propias de que algunos conocíamos de Jesús muy poco y los demás no lo conocían como lo conocemos nosotros. Pero Dios respondió. ¿Y sabe qué hicimos con Álvaro y con Raúl? Nos fuimos a tomar unos aguardientes para celebrar. ¿Y de qué se ríen? Pues esto lo hicieron allá en Éxodo. A veces no hace uno eso, Dios le da una bendición y uno se la va a farrear porque hay que celebrar. Entendimos que pues no era la forma adecuada. Pero eso pasa 40 días después y están en media guachafita mientras Dios está entregando la ley a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, baja porque ese pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se corrompió. Versículo 8. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Vea otra vez el escenario, ¿no? Dios está allá. El pueblo está acá. Dios está hablando con Moisés y entregándole la ley, pero sabe todo lo que ha sucedido en el pueblo. ¿Es qué? Omnisciente, omnipresente. ¿Recuerda? Está aquí conmigo, pero él sabe todo lo que está pasando allá. No es que Moisés bajó y llamó por teléfono, Señor, si viera lo que me encontré cuando bajé aquí. ¿Verdad, Moisés? Y eso que llevaban 40 días apenas de haberme visto. No. Ellos estaban viviendo eso y Dios estaba consciente de lo que estaba pasando. ¿Y sabe qué le dice a Moisés? Este pueblo es demasiado duro, Moisés. ¿Y sabe qué? Me sacaron la piedra. Bueno, en términos bíblicos dice, este pueblo es de dura cerviz, deja que se encienda mi ira en ellos. Me sacaron la piedra. ¿Y sabe qué? Voy a acabar con ellos. Y a usted le voy a dar un pueblo nuevo, dispuesto, diferente. ¿Qué hubiese hecho usted en ese momento? Bueno, Señor, yo también estoy de acuerdo. Es que ¿cómo va a soportar una cosa como esa uno en la vida? Después de haberle mostrado y haberle dado comida y todo lo demás, y que hagan eso, Señor, no lo merecen. Acabe con ellos. Eso es lo que uno haría de pronto. Pero Moisés lo que hizo fue algo muy diferente. Versículo 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios. Moisés oró. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Dónde estaba Moisés? En el monte hablando con Dios. ¿Por qué más bien la Biblia aquí no nos dice y Moisés le dijo al Señor? Porque es que está con él. Es para que también nosotros entendamos qué es orar. Orar no es repetición memorizada de frases y de oraciones. Es hablar con Dios. Moisés está hablando con Dios. Dios le acaba de decir, mire, le hago un trato, le doy un pueblo nuevo, yo acabo con ese. Y Moisés dice, un momentico, Señor, déjeme hablarle. Eso es orar. Orar es hablar con Dios cara a cara. Nosotros a veces no lo entendemos. Nosotros creemos que orar es, digamos unas cuantas cosas, a ver cuántas de esas alcanzan a subir. Y algunos piensan que es necesario gritar para que le escuchen, porque como queda tan lejos del cielo, entonces hay que gritar. Y hasta a veces, como hicieron unos en el Monte Carmelo, hasta a veces zanjarse la piel para que el Señor vea que estamos dispuestos a hacer. ¿Recuerdan? A veces a nosotros se nos olvida que orar es hablar con Dios. Es estar ahí en su presencia y decirle, Señor, déjeme hablarle. Yo lo veo alterado. No dice eso. Pero Moisés le va a hablar a Dios de tú a tú.
¿Qué le dice? Versículo número 11. Y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste? Perdón, devuélvase, versículo número 7. Devuélvase al 7. Dios le dice a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Quién está hablando? Dios. ¿A quién le está hablando? ¿Y qué le está diciendo? Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto. ¿Quién había sacado ese pueblo de la tierra de Egipto? No, Dios le está diciendo: usted sacó a ese pueblo de la tierra de Egipto. Dios está diciendo eso. Es ese pueblo que usted sacó. Ahora, cuando Moisés habla con Dios, ¿qué le dice? El pueblo que tú sacaste, ¿se la devuelve o no? Mire cómo habla Moisés con Dios. Señor, perdóneme porque comenzamos como medio regulimbi. Usted dice que es mi pueblo, pero es su pueblo. Y usted dice que yo lo saqué y el que lo sacó fue usted. ¿Sí o no? ¿Le está diciendo eso o no le está diciendo eso? Es increíble cómo habla con Dios. Ahora, no porque Dios sufra por un viejito de tantos miles de años, ya tiene Alzheimer por lo menos. Entonces se le olvida qué fue lo que dijo. No, Dios no se le ha olvidado lo que ha dicho. Dios le ha dicho a Moisés: esa es su responsabilidad, es el pueblo que yo le entregué a usted cuando salió de Egipto. Y Moisés le está diciendo: fue el pueblo que usted sacó. Claro, yo no lo saqué, lo sacó usted, lo trajo durante todo este tiempo. Dice en el versículo 11: de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Tú fuiste el que hiciste eso. ¿Recuerdan? Entre el temor y la ¿qué? Autosuficiencia. Cuando le preguntan: Moisés, ¿y quién sacó el pueblo de Israel de Egipto después de 400 años? Este pechito. Pero cuando están problemas, ¿qué? Ese pueblo rebelde que salió de Egipto, ¿quién lo sacó? Dios mandó que lo sacáramos de allá. ¿Entiende? Nosotros somos muy dados a, cuando son las glorias, son nuestras. Y cuando son los desastres, Dios está culpable ahí porque no hizo o dejó de hacer. Moisés está hablando y le está diciendo: no, es el pueblo que tú sacaste. ¿Por qué te vas a irar con él? Versículo 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Está hablando, le está diciendo a Dios. Obviamente, por favor, entiéndame lo que trato de hacer. Es que Dios no está perdiendo ni la memoria, ni está tomando decisiones apresuradas. No, estamos ante un Dios que no alcanzamos a entender. Y un hombre como nosotros, porque Moisés era como nosotros, está hablando con Dios y le está diciendo a Dios: Dios, permíteme, déjame hablar de las cosas. Es el pueblo que tú sacaste, es el pueblo que tú has traído, es el pueblo que tú dijiste que les ibas a dar una tierra prometida y ahora decides destruirlo. ¿Qué dirán los egipcios de eso? Que eres un Dios cambiante, que eres un Dios que no cumples tu palabra. Tú dijiste que les ibas a llevar a la tierra prometida y ahora los vas a matar aquí en los montes. Señor, piénsalo. ¿Me entiende? Versículo número 12 al final: vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Entonces aparece una palabra muy difícil de entender: arrepiéntete, Dios. ¿Cuándo tiene uno que arrepentirse? Cuando se ha equivocado. El arrepentimiento es el primer paso a la equivocación. Yo me equivoqué, me arrepiento. Y tengo que decirles: perdóneme, me equivoqué. Y si de alguna manera puedo hacer algo para rehacer lo que hice, dígame cómo puedo hacerlo, ¿cierto? Ese es. O sea, siempre el arrepentimiento es fruto de la equivocación. La pregunta es: ¿Dios se equivocó? Entonces, este es un término que en la Biblia lo conocemos como los antropomorfismos, que de alguna manera tratamos de entender a un Dios que va más allá de la comprensión con nuestros propios términos. Dios no tiene que arrepentirse porque nunca ha hecho algo equivocado. ¿Era equivocado que Dios dijera: este pueblo merece morir, lo voy a raer de sobre la faz de la tierra? ¿Era equivocado? No, es justo. Es justo. Un pueblo que acaba de ver 40 días atrás, la manifestación gloriosa, 1 año o 2 años atrás, 10 plagas sobre Egipto, sacarlos, y fuera de eso responderle diciendo: este becerro fue el que nos sacó, no fue usted. ¿Qué es lo justo? Acábelo.
Eso es lo justo. Un profesor en la universidad llegó un día y les dijo a los estudiantes: hay examen la semana entrante, prepárense. Y vinieron al examen, algunos preparados, otros no muy bien preparados, como suele pasar, y el profesor puso las preguntas y efectivamente fueron muy fuertes las preguntas. Y se rajó la mayoría. Entonces le dijeron: profesor, pero no es justo, la mayoría perdió, profesor, denos un chance, denos una oportunidad. Dijo: no, el examen yo les advertí con tiempo y que estudiaran, y ustedes no lo hicieron. Profe, denos una semana más, tenga misericordia de nosotros. Bueno, una semana más, y les dio otra semana, y vino y presentó nuevamente un examen, y los estudiantes, la mayoría, se volvieron a rajar. Y entonces, ¿qué dijo? Muy bien, ya les di la segunda oportunidad que ustedes me pidieron, no hay nada más que hacer. La mayoría se rajó. Y entonces aparecieron, que siempre están presentes, diciendo: es injusto lo que usted hizo. Nos rajó a la mayoría, eso no es justo. Y él dijo: no es justo. 2 oportunidades, habiéndoseles advertido, y no lo hicieron. La segunda nota fue mejor que la primera, pero se rajaron. Entonces vamos a hacer justicia. Les dejo la primera nota, que fue la peor. ¿Es justo o no es justo? ¿Es justo? Es justo. Dios es justo y nunca dejará de serlo. Dios no tiene que arrepentirse, pero el término que aparece aquí es: y el Señor se arrepintió. Claro, un psicólogo como Moisés, aconsejando a Dios, lo hizo caer en cuenta. Pero Señor, ¿cómo va a ser lo de usted que sacó y qué van a decir los egipcios? Oiga, ¿verdad que sí, Moisés? Se me disparó. Perdón, el Espíritu Santo está de vacaciones y en este tiempo es el que me ayuda a mí a decir sobre estas cosas. Y no dijo eso. Dios dijo: está bien, porque tú intercediste, no lo voy a destruir. Miren el papel de un intercesor delante de Dios. Aún lo que puede llegar a ser justo que se aplicara, un intercesor puede venir delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia. Ese pueblo merece que lo acabes, pero ten misericordia. Y eso es el papel de un intercesor. ¿Sí ven la importancia de 6 de la mañana de lunes a viernes de intercesores delante de Dios? Lo que puede hacer un intercesor, salvar toda una nación que iba a ser raída. Y recuerde, en una ventaja para Moisés: yo acabo con esa nación y le doy una nación nueva a usted. Pero él dijo: no, yo me quedo con esa, pero no como son, darles una nueva oportunidad. Y Dios se arrepintió del mal que había dicho contra su pueblo. ¿Entiende? Versículo 13. Agregó Moisés: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad. Mire, un elemento adicional aquí en la intercesión. Ya sabemos que la intercesión logra que Dios tenga misericordia y lo que podría ser justo no lo ejecute. Y es las promesas de Dios en su palabra. Tú dijiste a Abraham, a Isaac y a Jacob que les daría una descendencia que se extendería como las estrellas del cielo. Señor, tú dijiste, tus promesas dadas no las puedes violentar. Ese es papel de intercesor. Por eso el intercesor debe conocer muy bien ¿qué? La palabra de Dios. Para decir: Señor, tu palabra dice esto, tú lo dijiste. Entonces, Señor, actúa conforme a tus promesas, y las promesas de Dios son sí y son amén. Muy bien, versículo 14 del capítulo 32, ¿cierto? Entonces Jehová se arrepintió del mal que había dicho que iba a hacer. Versículo 17. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Perdón, se me había olvidado decirle. Acaba de estar el intercesor delante de Dios.
Y el intercesor logró que Dios le dijera, le vamos a dar una nueva oportunidad. Y entonces viene Moisés ¿con qué? Las tablas y con la información de lo que estaba pasando en el campamento. ¿Moisés lo había visto? No. ¿Moisés había oído algo de eso? No. Moisés había creído en lo que Dios le había dicho. Oiga bien, él no había oído la bulla que había en el pueblo, él no había visto nada de eso, solamente había estado con el Señor, había recibido las tablas y el Señor le había dicho, ese pueblo se corrompió, están bailando, están danzando, hicieron un becerro de oro, le están dando alabanzas, tributos, y todo eso Moisés se lo creyó a Dios, porque él no había visto. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Él no había visto. Papel nuestro. Dios nos da una promesa, nos dice algo, y ¿qué decimos nosotros? Ver para creer. Hasta que yo no vea, yo no creo. Y viene Moisés bajando del monte, recuerden, ya salió de allá, 40 días, viene bajando del monte muy preocupado por lo que está pasando en el pueblo, pero también muy ¿qué? Muy feliz, porque el Señor no lo va a destruir. El Señor no lo va a destruir. Viene feliz, pero viene muy preocupado. Y llega donde está ¿quién? Josué, a mitad del monte o no. Tanto que Josué, que sí está más cerca del campamento, está oyendo la bulla, está oyendo los gritos. Y Josué se preocupa. ¿Por qué? Dice él, alarido de pelea hay en el campamento. ¿Sabe qué estaba pensando Josué oyendo la bulla allá? Que estaban siendo atacados. Estamos siendo atacados. Oigo alaridos de guerra en medio del campamento. Nos están atacando. Imagínense a Josué, está escuchando hace rato, porque eso ya viene sonando hace rato, que están atacando al pueblo. Él es soldado, recuerden la batalla de Éxodo 17, él es soldado. Pero fue puesto ahí esperando que Moisés subiera y volviera a bajar. Hasta ahora Moisés no ha bajado. Y él escucha que están siendo atacados. ¿Qué sería lo propio que hiciera Josué? Pues yo me voy a ayudarlos. Y cuando venga Moisés le digo que les estaba ayudando. No. Un siervo sigue instrucciones al pie de la letra. Espérame aquí. Ahí se quedó. Uy, pero están acabando con el pueblo. Ahí se quedó. Porque muchas veces interviene en nuestra obediencia a Dios nuestro parecer. Es que a mí me parece que yo debo estar allá. A mí me parece que yo debo hacer tal cosa. A mí me parece, y el Señor dice, ¿y yo qué le dije que hiciera? Usted me dijo que me quedara quieto, pero es que a mí me pareció que era mejor moverme. Usted me dijo que no hiciera, pero a mí me pareció mejor hacer. Usted me dijo que no hiciera y a mí me pareció mejor. Siempre estamos en ese plan. Pero Josué, un siervo que se va a convertir en líder, tiene que aprender que un siervo obedece instrucciones al pie de la letra. ¿Qué le dijo el Señor? Moisés le dijo, espéreme, lo esperó. Y cuando ya vio aparecer a Moisés después de 40 días en el monte, él todavía en el monte, cuando lo vio bajar le dijo, Moisés, menos mal que apareció usted, porque nos están dando guerra allá abajo en el campamento, oigo alarido de guerra. Entonces Moisés, que tiene la información, le dice, versículo 18, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Él traía la información. ¿Qué estaba pasando realmente en el campamento? No era guerra, era una guachafita de 3 pisos. Se había armado el zaperoco de rebeldía del pueblo abajo en el campamento. Él lo sabía. ¿Dónde está Aarón? ¿Dónde está Ur? ¿Dónde está Nadab? ¿Dónde está Abiú? ¿Dónde están los 70? ¿Dónde está Josué? En el campamento 2. Un siervo que se ha de convertir en líder no puede participar de las rebeliones de los demás. Él se hubiera podido 40 días y este man no baja. Y yo no oigo bulla por allá arriba, está la misma nube y hay truenos y todo. Seguramente uno de esos acabó con Moisés. Bajémonos.
y nos unimos a los demás. Si ya Moisés no aparece también, pues unamos a los demás. Un líder siervo se forja en el servicio, y el servicio no da lugar a que se una uno en la rebelión. Él estuvo ahí, mantuvo su posición. Se rebelaron todos, pero él estaba en su posición esperando ¿a quién? A Moisés. Éxodo 39, versículos 9 al 11. No, dejémoslo para la semana entrante. Sí, porque los dejo entusiasmados con mencionarles apenas. Vamos a dejarlo hasta ahí. Estamos bajando del monte, ya usted sabe lo que sucedió. ¿Qué sucedió cuando Moisés llegó al campamento? Llamó a Aarón y le dijo a Aarón, ¿qué pasó? Yo le dije a usted, ¿recuerda que se lo había dicho? Cualquier cosa que tengan que definir, Aarón y Hur los pueden atender, ¿recuerda? Entonces, ¿a quién llamó Moisés? A Aarón. Venga, Aarón, ¿qué pasó? No, si viera, este pueblo es rebelde como él solo. Este pueblo me presionó, me dijo que usted se había muerto, ellos estaban desesperados y que les hiciera algo. ¿Y usted qué hizo? No, ellos me trajeron el oro y yo lo eché al fuego y salió un becerro. Imagínese el milagro tan tenaz, Moisés. Léalo. Así dice Aarón, ¿qué hizo? Yo eché eso al fuego y salió un becerro. Claro, estamos adorando el becerro que milagrosamente nos sacó de Egipto. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo Moisés? Muy bien. Entonces, cogió ese becerro de oro, lo molió, lo hizo polvo, lo echó en agua y se los hizo tomar a todos en el pueblo. No se imaginen más de ahí. ¿Qué pasó después? No se imaginen. No los mató, pero se tragaron el ídolo que ellos mismos hicieron. Bueno, dejémoslo ahí. Ya usted se va con una experiencia. Es que la rebelión no se puede permitir. La rebelión no se puede permitir, no tiene justificación. Menos cuando tenemos un Dios tan fiel como el nuestro. Por eso pensemos muy bien cómo actuamos, qué actitudes asumimos ante la autoridad. Tenga en cuenta esto. Yo no estoy haciendo aquí campañas políticas. Le estoy poniendo a usted en lo que la Biblia enseña con respecto a la obediencia y a la autoridad. Hay que obedecer a Dios. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Una de las cosas que ya sabemos que puede cambiar el curso de los acontecimientos es ¿qué? La intercesión. Eso es lo que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Ustedes me dirán, pero hay que salir a caminar y protestar y dañar tranvía y bueno, ¿y qué? Transmilenio y todo eso. Hay que hacer que se escuche nuestra voz, que se escuche en el cielo. Que se escuche en el cielo, porque los que muchas veces levantan su voz en la tierra nunca se dirigen al cielo. Hay que orar, hay que interceder, hay que pedirle a Dios, porque nada de lo que está sucediendo se salió de las manos de Dios. Él está en el monte y sabe lo que está pasando allá en el campamento. ¿Usted cree que Dios está diciendo allá en el cielo, oiga, estos colombianos se me fue la luz? ¿En qué momento hicieron lo que hicieron estos colombianos? No. Dios sabe. Y de pronto nos está diciendo, estos colombianos merecen que yo les dé su reprimenda. Y sí, no la merecemos, somos lo más tarado que puede haber en esta vida. Pero ¿sabe qué está diciendo Dios? Busco a uno que se ponga en la brecha y que interceda. Por eso la oración no es un juego. La oración no es una actividad. La oración cambia literalmente el curso de los acontecimientos, aún de lo que podría ser justo. Por eso la oración es el primer recurso que uno tiene que usar. La pregunta es, ¿estamos orando por lo que está pasando? ¿O nos estamos quejando? ¿O nos estamos lamentando? ¿O nos estamos uniendo a los que se quejan y se lamentan y no nos unimos a los que interceden y oran? Póngalo en perspectiva, porque esto es para ponerlo en el hoy. Eso es lo que sucedió hace tantos miles de años. ¿Y hoy qué? Primera parte. Dejémosla ahí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero agradecerte esta noche, este tiempo, y todo lo que tú tienes para decirnos.
Y siempre será tu palabra a través de lo que por el Espíritu Santo nos comunicas y nos dices. Hay cosas que no alcanzamos a entender, a trascender de lo que implicó, significó, de lo que dijiste. Cómo eso que vieron a Dios, cómo eso que el cielo era como de zafiro, el suelo era como de zafiro parecido al cielo. A veces no entendemos. A veces no entendemos todo lo que tu palabra dice. Pero el no entender no descalifica la confianza y la fe. Yo no entiendo todo, no entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué pasa como pasa. Pero esto no descalifica mi fe. Mi fe en ti es que tú tienes el control, aunque pareciera que no lo tienes. En toda situación personal, familiar, social, tú tienes el control, Señor. Y nosotros menos que nadie. No podemos darnos el lujo de perder la perspectiva de lo que significa tener un Dios que todo lo sabe y todo lo puede. Un Dios que no hay absolutamente nada que se le escape. Y que todo lo encamina finalmente dentro de su misericordia, porque no hay otra palabra que pueda definirlo, para nuestro bien, no por la justicia, sino por la misericordia. Se me olvidaba, Señor. Tú hiciste justicia. Ese pueblo que se rebeló allá junto al monte Sinaí merecía morir. Y cada hombre que se rebela contra ti merece morir. Eso es lo justo. Pero no lo hiciste con nosotros. Tu justicia se aplicó sobre Jesús, un inocente que murió por los culpables. ¿Hiciste justicia? Sí. En Cristo Jesús nos fue dado como justificación. Todo lo que había que cobrar lo cobraste en Cristo. Por eso Él pagó el precio del rescate, pagó el pecado de rebelión que los hombres cometimos, por los cuales mereceríamos morir. Y sobre nosotros, por la gracia de Cristo en nuestros corazones, se aplica tu misericordia y tu fidelidad. Y no lo entendemos. Y a veces nos quedamos enredados en esta vida dándole prioridad a lo que no tiene prioridad, considerando que eso que hacemos es más importante que lo que tú nos dices que tenemos que hacer. Hablando de nosotros y nuestra necesidad y nuestra comodidad y nuestro bienestar y nuestra prosperidad, cuando todo lo que tenemos es de gracia, nada meritorio, y aún somos tremendamente egoístas para entregarte algo, cuando tú todo lo diste por nosotros al entregar a Jesús. Aún queremos seguir controlando nuestra vida. Nosotros podemos. Nada me queda grande. Yo no necesito de nada ni de nadie, ni de Dios. Falso, necio. Necesitas a Dios en tu vida. Sin Él estás muerto y vas a estar separado de Dios eternamente. Él es el único que puede darte vida y vida en abundancia y eterna. Y todo
lo que hagas, fruto de esa nueva vida que en Cristo Jesús Dios te da, debe estar enmarcado por lo que dice el libro de Corintios: y murió para que aquellos que viven, porque Él murió por ellos, ya no vivan para sí, sino para aquel que por ellos murió. Si no lo estás haciendo, no lo has entendido. Si vives tu vida para ti y los tuyos, no lo entendiste. Dios te dio una nueva vida para que la vivas para Él. Y si no eres capaz de hacerlo, es porque no lo has entendido. Y quieres, es tu vida para ti y tu bienestar. ¿Cuántas veces has estado expuesto para ser destruido? Y la oración de una mamá, de un papá, de un hijo, de una esposa, de un esposo, de un desconocido ha librado tu vida de un juicio. Y no lo has entendido. Y sigues haciendo lo que te parece. Y sigues viviendo tu vida como tú la quieres vivir. Dios está formando siervos para convertirlos en líderes. Siervos que acatan su dirección, reciben instrucciones, obedecen al pie de la letra. Porque los está formando, y muchas veces en el anonimato, no en el escenario. Por eso no has calificado, porque piensas que deberías estar en el escenario, pero no te has dejado formar en el secreto. Solo quieres el escenario para añadirle a tu deseo el ser prestigioso y reconocido. Dios está buscando a esos Josué servidores para transformarlos en los líderes que han de reemplazar a los grandes líderes. Es el momento de orar, de interceder delante de Dios, diciéndole: somos responsables de lo que vivimos. Somos nosotros ese pueblo que se rebela, ese pueblo que no reconoce tu grandeza, ese pueblo que piensa que Él tiene la respuesta. Y nos hemos olvidado, Señor, de la gratitud que debe embargar el corazón, porque nada mereciéramos sino el infierno, y nos fue dado el cielo y la eternidad, porque Cristo Jesús murió por nosotros y nos has hecho un llamado a unirnos contigo. Y más en estos tiempos donde todo se ha perdido y tú estás todavía en control. Señor, en el nombre de Jesús, vuélvenos a ti. Perdónanos y danos una nueva oportunidad. Levanta intercesores que aún dejan horas de sueño, que hacen a un lado muchas de sus responsabilidades laborales que tanto nos consumen, sus gustos, sus caprichos, para dedicarte a ti tiempo, para servirte. Somos tu pueblo. Tú diste promesa sobre nosotros. Tú dijiste de nosotros que el que comenzó la buena obra la perfecciona. No pares. Continúa, Señor. Haz tu buena obra en nuestras vidas.